muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Un placer. Bueno, pues yo a Chema Lázaro le conocí, le vi en el 2013, estábamos hablando antes, y fue de la primera persona que escuché hablar de neuroeducación. O sea que esta tarde seguro que vamos a disfrutar con él de la LOMLOE como una oportunidad. Bueno, muchas gracias. Nunca me habían presentado con un vídeo, está guapo, ¿eh? Qué guay. Así que muchas gracias por la currada de buscar la información, montar, editar el vídeo, poner esta música tan festivalera. Yo me voy a poner de pie porque todavía no estoy diagnosticado, pero me quedan 3 días para que me diagnostiquen algo, o ansiedad por final de curso o algo. Bueno, muchas gracias por invitarme, compartir un espacio de encuentro siempre es agradable. Además vengo así un poco con la emoción un poco revuelta, también os vengo a decir. Hoy a nosotros nos han dado en mi cole oficialmente las vacaciones, con lo cual es el día este de la despedida, los abrazos, que todo el mundo te hace un regalo, ¿no? Compañeros que se van, que ya no van a volver. Bueno, entonces vengo ahí un poco de revoltijos como para hablar ahora de una ley que da un poco así como cortarrollos, ¿no? Pero en realidad la LOMLOE es, en mi opinión, y esto es una opinión personal, ahora en función de la exposición de los hechos lo veréis, es una oportunidad para generar un nuevo cambio. Y quizás no sea tanto un cambio, sino una nueva mirada, ¿vale? Y de esto es lo que voy a intentar hablar hoy. Y lo voy a intentar hablar sin que os pase lo que a Buddy, que moráis en el intento, ¿no? Caigas ahí, Dios, no, vale. Vamos a intentar hacerlo como muy didáctico, muy tangible, muy entendible, ¿vale? Para que os llevéis de este ratito conmigo una visión muy macro de lo que sería esta nueva ley, ¿vale? Este es un ejercicio además que llevo haciendo durante la última semana con mis compañeros, ya que nos ha tocado programar, así que a ver si lo conseguimos. Esta nueva ley nace con, o empieza a nacer con una clara vocación que aboga por que el alumnado aprenda de manera competencial. Esto seguro que os ha llegado, ¿no? Las ganas de que trabajen por competencias, que aprendan por competencias, pero esto es algo que parece súper nuevo. En el año 2022 se lleva hablando de competencias desde el año 88, 89, ya se empezaba a hablar de competencias y todavía, aún así, seguimos intentando implementarlas. Y como voy a hablar de competencias y de lo importante que considero que es alguien competente, voy a empezar antes con una declaración de principios, para que nadie piense que porque hable de competencias rechazo los contenidos. Y voy a utilizar al gran Eduardo Galeano para utilizar esta cita inicial que dice que vivimos en una sociedad donde importa más el funeral que el muerto y la boda más que el amor. Ahora que llega el verano, nos avergüenza más enseñar nuestros cuerpos que lo vacío que están nuestros cerebros. Dice que vivimos en una sociedad que ama el envase y desprecia el contenido. Y creo que a la hora de enfrentar los cambios, este es un gran desafío que tenemos que hacer. Es decir, yo considero que durante mucho tiempo hemos vivido una teoría del péndulo, en el que estábamos haciendo una cosa, el péndulo da un golpe y enseguida se traslada al aspecto contrario. Y soy de las personas, y con el tiempo lo he ido experimentando, que creo que los matices, los grises, tienen un montón de cosas que podemos abordar y que son muy interesantes de poder hacer. Es decir, que el alumnado trabaja por competencias no quiere decir que tenga que abandonar el contenido. No hay ningún ebanista que sea un maestro de la madera que no conozca el oficio de la madera, los tipos de madera, las herramientas, cómo trabajarla, y ocurre igual con un jardinero, con un ingeniero o con un docente, ¿no? Un docente que es competente en su materia, entiende de didáctica, entiende de psicología, entiende de diferentes ámbitos. Así que a la hora de abordar este nuevo cambio vamos a hacerlo desde esto. Y voy a empezar con una historia para que veáis que los cambios tienen cierto significado. ¿Alguien conoce este pueblo que se llama Chinguetti? Tiene nombre gracioso, ¿no? Así por la foto, ¿dónde lo ubicaríais? ¿Dónde? ¿Marruecos? Es un pueblo que pertenece al Sáhara, ¿vale? Un pueblo que está en el desierto del Sáhara y tiene una cosa muy curiosa. Y es que cada 5 o 6 años las lenguas de arena, que se mueven gracias a los vientos en el desierto del Sáhara, envuelven y tapan por completo el pueblo de Chinguetti. Es decir, que literalmente cada 5 o 6 años el pueblo desaparece. Y esto puede tener una cierta analogía con las leyes, ¿no? Parece que cada 5 o 6 años viene una nueva lengua de arena y entierra
la anterior. ¿Qué es lo que ocurre? Que los dirigentes de Chinguetti, cuando esto va a ocurrir y tienen que volver a construir el nuevo pueblo, ¿dónde pensáis que lo construyen? ¿Cerca del anterior o lejos del que tuvieron? ¿No lo he entonado bien la pregunta? ¿Cerca? ¿Sí? Joder, como sobra la pasta, ¿no? Los recursos, y en 5 o 6 años lo van a volver a tirar. ¿Por qué lo pondríais cerca? ¿Porque se traslada todo más fácilmente? ¿Por las raíces? Qué bonito. ¿Pero no tiene sentido construirlo más lejos? ¿Para que tarde más tiempo en volver a construirlo? Esa es la clave. Esa es la clave. Hay que aprovechar lo que hay. Los dirigentes de Chinguetti dicen, si volvemos a construir el pueblo tan lejos del nuevo, condenaremos a las generaciones venideras a cometer los mismos errores que estamos cometiendo nosotros. Ocurre exactamente igual con las nuevas leyes educativas. Lo natural y lo sensato es que sean evoluciones de las leyes anteriores. Evidentemente ha venido un cambio porque la vida cambia. Ha habido un cambio, hay una adaptación, hay unas nuevas circunstancias y tenemos que aprender qué era lo mejor que tenía nuestra ley anterior y cuáles las nuevas oportunidades que nos trae la nueva ley. Esto no es cambio por derribo, sino es cambio por seguir construyendo y por seguir mejorando. Y esta es un poco la primera historia que me gustaría hacer que veáis esta nueva ley con los ojos del pueblo de Chinguetti, valorar lo que ya estaba haciendo bien y las nuevas oportunidades que nos va a generar, que nos va a aparecer esta nueva ley, para que al fin y al cabo nos genere un nuevo cambio de mirada, una manera diferente en la que mirar. Y para empezar a mirar diferente voy a señalar el preámbulo, ¿vale? Así, para empezar a cortar el rollo, ¿no? Ya hemos hecho una metáfora, ahora vamos a leer la ley. ¿No? Fijaros lo que dice el preámbulo. Dice, en tercer lugar, plantea un enfoque transversal orientado a que todo el mundo tenga garantías de éxito. Todo el alumnado garantías de éxito. No solo los motivados, no solo los listos, no solo los capaces, habla de todo el mundo. ¿Vale? Todo el alumnado. Uy, lo han quitado. Es el preámbulo, no me lo sé de memoria. Pero bueno, viene a decir en las líneas siguientes que además de esto hay que generar una garantía de éxito a través de una mayor personalización del aprendizaje. ¿Qué te sugiere esto como nueva ley? Si tienes que generar garantías de éxito y tienes que conseguir personalizar el aprendizaje, ¿qué se te ocurre? ¿Qué nos va a tocar hacer? Primero, tercero, quinto. Luego todos. ¿Qué se os ocurre? ¿Habéis tomado café? Sí, ¿no? Venga, ¿qué se os ocurriría? Si hay que generar el éxito, hay que conseguir personalizar los aprendizajes, ¿qué podemos hacer en el aula? ¿Cambiar? Pero eso es súper ambiguo, cosas más concretas. ¿Qué pensáis dentro del cambio que habría enriquecer? A mí me gusta más la palabra enriquecer, más que cambiar, ¿qué enriqueceríamos? Hasta esta mañana rosa, ¿no? Os habrán contado un montón de proyectos, de cosas, citas de estas que flipas, ¿no? ¿Qué enriqueceríamos? Que el aprendizaje se consiga de una manera más significativa, bien, porque hasta ahora lo estábamos buscando, pero podemos todavía mejorar. ¿Qué más? La forma en la que impartimos, ¿no? ¿Y cómo podemos cambiar la forma? Partiendo de sus intereses. ¿Qué más? Más participativo, ¿no? Más bidireccional. ¿Qué más? Más colaborativos, aparte del cerebro social, en interrelación con otras personas. ¿Qué más? Estamos hablando también de valores, ¿no? Estamos hablando de la importancia de trabajar con otros, de que sea significativo, de que sirva, de que se transfiera. Es decir, que al fin y al cabo, cuando una ley empieza en primer lugar construyendo desde una base sólida de valores. Algo que nos interesa trabajar, algo que vamos a llamar los fundamentos. En este caso, la nueva ley, como ya sabéis, abrió un periodo participativo en el que en la página del Ministerio podíamos escribir sugerencias. ¿Lo recordáis? Esto se hizo. Si tuviste algún tiempo, las pudiste hacer. Y además es una ley
que algo que llevábamos los docentes muchísimo tiempo reclamando se ha construido curricularmente con el trabajo de los docentes de la educación pública en las diferentes etapas. Es decir, que está hecha por profesores en activo, saben las necesidades que tienen. Otra cosa es que lo hayan concretado bien, que se podría hacer mejor, que no está llegando a tiempo, correcto, pero es otra ventanilla, ¿vale? Hay un montón de fundamentos que habla de la importancia de trabajar las competencias, que nuestros estudiantes encuentren el talento, encuentren su misión en el mundo, para qué están, qué quieren hacer, hacia dónde pueden aportar valor. Esto habla esta ley de ello. Habla de que hay que fomentar hábitos de vida saludable. A día de hoy, 30 de junio del 2022, muere más gente por exceso de comida que por falta de ella. Es decir, tenemos que hacer una pedagogía de la salud, de la vida activa, de la alimentación, de los modelos de sostenibilidad en el movimiento que tendrán que ver con los ODS del clima, etc., etc., ¿no? Que también habla aquí de la importancia de aprender a aprender, trabajar a través de elementos transversales. Hemos trabajado muchos planes de lectores, pero la idea es que los niños no entienden lo que leen. Y los informes nos están dando la información. Hemos trabajado un montón de competencias, pero nuestros alumnos hablan, sí, tío, es que mazo, es que estoy guay, ¿no? Sin tener una competencia lingüística adecuada para expresar las necesidades que tienen en el mundo en el que están viviendo. Con lo cual habla de elementos transversales. Si te lees el currículum, en el área de lengua, pone el foco en la capacidad de escribir, la capacidad de hablar y la capacidad de entender, de comprender y de relacionarte. Con lo cual, para eso vale la competencia lingüística, lo habla de manera explícita. Además, habla de un factor de la coeducación y de la inclusión. Es obvio que en el año 2022 la educación es un tema de justicia social. Debemos de generar entornos, escuelas, espacios que acojan a todas las personas. Nadie se puede quedar atrás, ni por etnia, ni por religión, ni por sexo, ni por género, ni por absolutamente nada. Con lo cual hay que poner el foco en ciertos elementos. No es normal que un montón de currículos educativos hasta hoy nuestros niños y niñas no crezcan con referentes femeninos. No ha habido científicas, no ha habido investigadoras, no ha habido matemáticas y no aparecen en la parte curricular. No digo que ahora solo haya que hablar de esto, pero habrá que visibilizarlo para entender que no solo la metodología STEAM es la que da respuesta a esto, sino que cuando trabajamos de otras maneras. Habla, y esto hablaré hoy como un foco angular, de la importancia de la atención a la diversidad. El diseño universal para el aprendizaje. Cada día, por suerte, la diversidad aflora dentro de las aulas. La diversidad genera cambio, genera transformación. Yo he vuelto al aula este año a trabajar en un cole, estaba de tutor de sexto de primaria, también he dado alguna clase en quinto, y de tanta diversidad, una cosa que yo me he cuestionado y que es mi aprendizaje de este año es ¿qué significa ser normal? Cuando hablamos de normalidad, ¿qué es eso? ¿Por qué un niño TEA no es normal si simplemente ve el mundo de una manera diferente? ¿Por qué mis ojos no se pueden adaptar a mirar la vida de una manera diferente y tengo que hacer la diferencia que se adapte a lo que hemos entendido como normalidad? Estas son cuestiones éticas que también tenemos que plantearnos como conjunto de la sociedad. Y por lo menos la ley las pone delante para que por lo menos las empecemos a pensar. Habla de la importancia de la Agenda 2030 y de los ODS. Hemos pasado un mes de junio que ha sido infernal. 40 grados el 10 de junio. ¿Alguien todavía discute el problema del cambio climático? ¿Qué vamos a hacer para contener esto? Mientras tanto, no puedes aparcar hoy en Madrid ni puedes llegar a ningún lado porque están hablando todos a ver cómo solucionan esto. Cada uno moviéndose en sus coches de manera individual, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo lo afrontamos, ¿no? La igualdad de educación, etcétera. Un montón de objetivos que podemos tener el foco para poder trabajarlos. El currículum se construye desde la Agenda 2030 y los ODS. Y desde luego, aunque yo en mi caso trabajo en un colegio que casi vamos con piedra, papel y tijera, pero la competencia digital es fundamental en un entorno en el que la digitalización está aquí y no podemos hacer nada. Yo acabo de aparcar el coche y acabo de pagar el ticket con una aplicación móvil, ¿no? Es decir, que la competencia digital, la huella digital, la forma de relacionarnos digitalmente está ahí y hay que abordarla. Y estos serían los principios de los que nos habla esta ley. ¿Qué aspectos son los más relevantes que nos ofrece la LOMLOE? ¿Vale? El primero de ellos, ya he hablado de él y voy a dedicar un rato explícito a hablar del diseño universal para el aprendizaje. ¿Cómo se aplica esto en las aulas? ¿Qué es? ¿Qué principios tiene? ¿Cómo lo puedo trabajar? Pero a modo de pincelada inicial, quedaros que no es una metodología, simplemente es una manera en la que tú vas a enriquecer tu práctica docente. ¿Vale? El DUA te va a permitir
que si tú hasta ahora tus clases era un dibujo a carboncillo, a lápiz, el DUA te va a permitir rotularlo, te va a permitir darle color, te va a permitir darle sombra, te va a permitir generarle profundidad, y eso va a dotar de significado el dibujo. Pues va a ocurrir igual con tus unidades didácticas. Cuanto más las enriquezcas con el DUA, van a tener mayor significatividad en cómo lo van a recibir nuestros alumnos. Otro de los principios, de los aspectos más relevantes, es que está centrado en el desarrollo por competencias. De esto ya he hablado, pero voy a mencionarlo específicamente en un apartado, ¿vale? Es una ley, que esto mola un huevo, ¿vale? Corresponde a los propios centros cierta autonomía para tomar decisiones curriculares. Y esto lo estábamos demandando desde hace un montón. ¿Qué tiene que ver un colegio que está en el centro de Madrid con un colegio que está en Valdepeñas? ¿O con un colegio que está en El Bierzo? Tendrán diferentes situaciones que tendrán que aprender a generar las situaciones, los contextos de manera diferente. Y esta ley te deja esta autonomía para poder hacer, con lo cual yo creo que esta flexibilidad debemos de agradecerla porque va a ir a favor de cómo nuestro alumnado va a recibir estos aprendizajes. Además, trabaja toda la parte de que se trabaje saberes específicos, criterios, indicadores, etc. Bueno, esto tampoco me voy a detener, que es terminología global. Aparece ahí otro aspecto, me está vacilando, ¿no? Otro de los aspectos que quiere trabajar es de carácter orientativo, y tiene que ver mucho ahí con quien alguien ha dicho que sea significativo, o que parta desde sus intereses, creo que has dicho, que trabajemos la parte de las situaciones de aprendizaje. Nos va a decir que trabajemos en base a una situación establecida inicial. Por ejemplo, una que tiene la ley que mola mucho, que te dice, para trabajar en competencia lingüística escrita, ¿vale? Te dice la ley, que tus alumnos cojan un catálogo de juegos, de juguetes navideños, los analicen y vean cuánto de sexista es la publicidad que aparece en ellos. Y como producto que tienen que hacer de esa situación de aprendizaje es escribir una carta al Ministerio de Igualdad justificando los pros y los contras de las decisiones que han observado. Como veis, trabajamos la parte competencial, trabajamos el saber ser, el saber hacer, el ser, trabajamos toda la parte de la coeducación, y escribir vale para algo, para expresar, para buscar una necesidad. Y por último, que también voy a hablar, bueno, esto pasa con las transiciones, no sé ni para qué las pongo, que luego le das para atrás. Y por último, pone el foco en la evaluación formativa. Dice que tenemos que enriquecer nuestra evaluación de cómo veníamos haciéndolo. Y si te fijas en los estudios, por ejemplo, la Sociedad Británica de Pedagogía ha hecho un metaanálisis en el que ha identificado que la práctica educativa que tiene más tamaño del efecto en el aprendizaje de nuestros estudiantes es el feedback que le suministra el profe a sus alumnos. Con lo cual tiene todo el sentido del mundo que, además de calificar, acompañemos en el proceso. ¿Habéis visto Star Wars? ¿Sí? ¿Qué hacen los Jedi con sus Padawans? Los acompañan, ¿no?, para que cojan y consigan y encuentren la fuerza. Esto es lo que deberíamos de encontrar y conseguir los profesores, acompañar en el proceso hasta que nuestros alumnos adquieren todas estas habilidades. Bueno, definiciones, aspectos que aparecen nuevos en la ley, ¿vale?, para que tengáis una visión así global. Como cosas nuevas, aparecen competencias específicas, ¿vale? Ya no solo tenemos las competencias clave, que además las han cambiado y las han equiparado al mismo modelo que la OCDE. Tienen las competencias generales y además han hecho unas competencias específicas. Y de esas competencias específicas sacamos los saberes básicos, es decir, los contenidos que nuestros estudiantes tienen que aprender, y los enriquecemos, nos dan pistas de cómo trabajarlos a través de los criterios y los indicadores de evaluación. Y todo esto lo trabajamos con la ayuda de la situación de aprendizaje. Otro factor novedoso que han creado, esta es la parte competencial, es el perfil de salida. Y esto es súper rico arquitectónicamente como está estructurada la ley, porque si queremos atender la diversidad, también le deja cierta flexibilidad a la adquisición de esas habilidades y competencias. Porque dice que, por ejemplo, las competencias clave se tienen que alcanzar a través del perfil de salida, es decir, que el alumnado en la etapa de educación primaria tiene desde primero hasta sexto para poder alcanzar
todas esas competencias que tiene que desarrollar. ¿A través de qué alcanzo el perfil de salida? De las competencias específicas, que es un nivel más bajo de concreción. ¿Cómo trabajo la competencia específica? A través de los conocimientos, de los saberes básicos. Los saberes básicos, criterios y situaciones de aprendizaje. Eso es como nosotros y nosotras deberíamos de hacer el diseño de las unidades didácticas. Primero ver cómo se relaciona hasta generar la situación. Y cuando tengo la situación, monto mi unidad didáctica. Y yo ahora daré algunas pistas de cómo creo que puede ser un modelo interesante de montar unidades didácticas, ¿vale? Y ocurriría, la aplicación sería lo contrario. Cuando yo tengo una serie de actividades que mis alumnos han contestado dentro de una situación de aprendizaje, si las actividades están correctas, alimentarán los criterios de evaluación, con lo cual esos criterios de evaluación que están asociados a los saberes básicos responderán a las competencias específicas, al perfil de salida. ¿Lo veis cómo está montada la arquitectura? Es como si fuera un diagrama de flujo en el que vamos tejiendo y vamos relacionando todos los factores. ¿Entendida así un poco a nivel macro esta nueva ley? Vale, pues ahora voy a andar a través de 3 principios generales que tiene, ¿vale? Voy a hablar del diseño universal para el aprendizaje, voy a hablar de la evaluación formativa y voy a hablar de las situaciones de aprendizaje. Y dentro de las situaciones de aprendizaje voy a lanzar un reto sobre las tendencias hacia las que creo que vamos a abordar en el futuro, tendiendo hacia la personalización de los aprendizajes, ¿vale? Bueno, ¿quién conoce el DUA? ¿O ha oído hablar del DUA? Pocos, ¿no? En líneas generales. Vale. El DUA nace de un grupo de personas que identifica que las personas físicamente tienen dificultades de acceso, por ejemplo, a los edificios, o dificultades de acceso a la movilidad en las ciudades, en los diferentes entornos. Y dicen, oye, ¿por qué no elaboramos un plan para reducir estas dificultades? ¿Qué ocurre? Que esto evoluciona y también nos damos cuenta que el acceso a la información, el acceso al conocimiento, también tiene algunas barreras, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un alumno que tiene un problema en la memoria de trabajo, ¿no? Me cuesta mucho, un TDAH, ¿vale? Para que le pongamos nombres y apellidos y le pongáis también la cara de él o de ella, ¿no? Os ha venido a la mente, ¿eh? Qué a gusto está en casa, ¿eh? Estos días. Les quieres un montón, pero se descansa guay, ¿eh? Tú coges esa memoria de trabajo, la dificultad que tienen es que la memoria de trabajo tiene una capacidad limitada de soportar bloques de información, ¿vale? Entonces esa memoria de trabajo es como si fuera un malabarista, en el que tiene la cantidad de información de 4 o 5 pelotas. Si le das la pelota 6, se le cae todo al suelo. Y sin embargo tú, el 85% de la información que le viertes es verbal. Y les dices, chicos, lo primero que haremos será leer el tema. Cuando terminéis el tema, vamos a hacer la actividad 1. Cuando terminéis la actividad 1, la vais a poner en común con otro compañero. Cuando la termines y la pongas en común, por favor repasa si tienes lo del tema anterior. Y además recordar que en el patio tenéis que hacer esto o lo otro. Y cuando terminéis esto, tenéis que hacer lo otro. ¿Qué le va a ocurrir a ese niño o a esa niña? No te acuerdas ni tú de lo que he dicho que tenías que leer, ¿no? Pues esto sería una barrera típica de acceso a la información que el DUA intenta solucionar. ¿Cómo? Pues dando la información segmentada, que a lo mejor pueda escucharla de manera oral, que a lo mejor también tenga un vídeo que pueda tener acceso a la información, etcétera. Estos son los principios en los que se basa. Entonces, el DUA lo que hace es que genera 3 redes diferentes, ¿vale? Una red inicial, que es una red vinculada al compromiso. ¿Qué estrategias podemos hacer los docentes para hacer que nuestro alumnado vincule más con el aprendizaje? Tiene que ver todo con la motivación, la emoción, la atención, las ganas de aprender, ¿vale? Tiene otra red, que es la red de representación. ¿Cómo podemos presentarle la información a nuestros alumnos? Por ejemplo, los que trabajáis con alumnado TEA, esto lo tenemos muy claro, ¿no? Cuando trabajamos con iconografía. Para darle las órdenes, le damos una iconografía que pueda ayudar. Oye, si el icono funciona con el alumnado TEA, ¿qué te hace pensar que no le ayuda también a entender la información al resto de los alumnos, ¿no? Esto cuando tú vas a un lugar público está todo lleno de iconos y te da un montón de pistas de cómo te mueves y te relacionas. Esto va a esta red, ¿vale? Red de representación. Y por último, la red más vinculada a la función ejecutiva es una red de acción y de expresión. Utilizar diferentes canales, diferentes medios a través de los que el alumnado pueda expresar lo que sabe, la información que tiene, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo que hace el DUA es que genera una serie de pautas, que serían estos puntos que están en negrita, y de cada pauta te genera unos puntos de verificación, ¿no?
Entonces, a medida que tú vas aplicando más pautas o más puntos de verificación, pues estarás trabajando más cada una de estas partes, ¿vale? Pero para que no os agobiéis, esto no va de trabajar todo siempre en todo momento. Vendría a ser como si la unidad didáctica fuera cuando un DJ está pinchando música en las fiestas de un pueblo, ¿no? En la verbena de un pueblo que ahora va a llegar, ¿no? En función del público que tú tienes delante, eliges un tipo de música y la ecualizas de una manera diferente. Cuando empieza la verbena de un pueblo, la primera música que suena, ¿cuál es? Pasodobles, porque están los abuelos, ¿no? Y entonces se acomoda a esa necesidad que tiene el alumnado. Sin embargo, a la última hora, ¿quiénes están allí? Los borrachos, ¿no? Entonces está la música trayera, necesita de otra ecualización diferente. Ocurre exactamente igual en el aula, en función de lo que tú quieras trabajar, vas a ir moviendo las ecualizaciones de una manera o de otra para que esto suene lo mejor posible. Si tú pones todos tus ecualizadores plano, tu unidad es un... ¿no? Porque es previsible, es aburrida, es lineal, no hay nada que aporte valor nada más que al que le vale lo que has planteado. Esos que están todo el rato bailando así, entonces esos sí se les acomoda el ritmo. Tenemos que ver cómo lo podemos hacer. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo esta diversidad nos puede conseguir cambiar la mirada gracias al planteamiento que hace esta nueva ley. Bueno, esto es lo que he explicado, ¿vale? Principios y luego las diferentes estrategias. Por ejemplo, para que lo veamos tangible, ¿vale? Cosas tangibles que se puede hacer con estas redes. Esta es la red de vinculación, ¿no? Queremos que nuestros alumnos se impliquen. ¿Qué puedo hacer en el aula? Fomentar la autonomía. ¿Cómo puedo fomentar la autonomía? Por ejemplo, trabajando por rincones. Mis estudiantes eligen en qué rincón tienen, los rincones son rotativos, al finalizar la unidad todos tienen que pasar, o por ejemplo, puedo utilizar una especie de playlist de actividades donde mis estudiantes tienen que completar todas las actividades, pero pueden elegir el orden por las que las están haciendo, ¿vale? Eso trabaja la autonomía. La diferencia entre la autonomía y la autonomía, ¿cuál es? Poco nivel de autonomía, cuando tú vas a un bar y hay plato del día. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te lo comes o no te lo comes? Autonomía de elección tuya, 0. Un nivel más grande de autonomía que puedes implementar en el aula, menú del día, 3, 3. ¿Sí? Pero aquí lo que hablamos con estos niveles de autonomía es que nuestros alumnos tengan buffet y puedan elegir en función de los intereses, de las motivaciones, del estado en el que están, ¿vale? Otro de los principios para generar ese vínculo es fomentar el propósito. No hay nada que motive más que cuando tú tienes la meta clara delante, ¿no? Entonces, muchas veces las unidades didácticas pueden comenzar con un reto, con un desafío que tú tienes que completar. ¿Eso qué va a hacer? Que el alumno tenga que mover un montón de recursos cognitivos, lo trabaje de manera competencial, porque lo que va a hacer es aprender a investigar, a leer diferentes fuentes de información, a desarrollar el pensamiento crítico para su producto final, escribir una carta al Ministerio de Igualdad con las sugerencias que va a aportar a nivel de si eso trabaja el género o no lo trabaja. ¿Qué más podemos hacer? Esta me gusta mucho, esta caliente, caliente. Esta la hemos aplicado en mayo en mi cole. Esto, como veis, es un tablero de juego en el que los estudiantes tienen claro qué se hace cada una de las semanas y van marcando a modo de autoevaluación si lo han conseguido o no lo han conseguido. Esto es un itinerario de evaluación. Otro de los aspectos que nos habla el DUA en la parte de la implicación es que reducir las barreras de acceso, es decir, que nuestros estudiantes en algún momento determinado puedan elegir dónde quieren trabajar, ¿vale? Y esto que tenéis aquí, por ejemplo, es una hoja de ruta, en el que la lengua hasta este año la estábamos dando por bloques de contenido. Entonces, los estudiantes sabían que cada semana o cada 15 días tenían que abordar unos bloques y pueden ir rellenando el bloque en el que están trabajando, lo que han hecho y el grado de dificultad. Como veis, todo va enfocado a desarrollar la autonomía, la autorregulación, la implicación emocional. Cuanto más decisiones tomo, más me implico emocionalmente en el trabajo. Bueno, están ahí currando, sin más, ¿vale? Red de representación. ¿Qué puedo hacer para ayudar a representar? Por ejemplo, puedo montar mis unidades didácticas a través de iconografía. Mis estudiantes, cuando trabajan la unidad, saben que, por ejemplo, cuando aparece el librito con la lupa, tienen que consultar 3 fuentes de información. Y para ello tienen que utilizar una destreza de pensamiento que les obliga a buscar las fuentes de información. Cuando, por ejemplo, aparece el elemento este, saben que es una evaluación, entonces tendrán algún instrumento que les ayude a evaluar. Cuando aparece, por ejemplo, el cerebrito, es una estrategia metacognitiva, que tienen que sentarse, reflexionar, pensar. ¿Qué más cosas funcionan? Todo lo que tiene que ver
con el lenguaje visual, la organización de la información, que la puedan categorizar, la puedan representar de diferentes maneras. Por ejemplo, una de las maneras que tenemos de trabajar las unidades es que cuando comienza la unidad les damos un mapa mental incompleto y ese es el punto inicial de acceder a la información y a medida que va avanzando la unidad van rellenando ese mapa mental, ¿vale? Y luego todo lo que tiene que ver con cultura y destrezas de pensamiento, ¿sí? ¿Vais viendo ejemplos de cómo se puede aplicar y trabajar el DUA? Otro de las redes, ¿vale? La red estratégica. Hablamos más de desarrollo de la función ejecutiva, de que aprendan a planificarse, a organizarse, a autogestionarse. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, yo secuencio muchas de las unidades con misiones de trabajo, ¿vale? Pues segmento los problemas en diferentes partes. Pues primero, bueno, esto es un proyecto de historia que lo gamificamos, entonces eran como un videojuego, ¿vale? Y este es el tablero donde eso se concreta en la forma de trabajar. Entonces, cuando comienzan las clases, les voy planteando el trabajo que tienen que ir haciendo y cómo lo van desarrollando y cómo lo van moviendo. Esto es un Kanban que muchísimas empresas trabajan con esta metodología. ¿Para qué les sirve a los estudiantes? Para visibilizar cuánto trabajo les queda por hacer, cuánto trabajo ya tienen hecho y eso les va a permitir gestionar sus esfuerzos e implicarse motivacionalmente muchísimo más con la tarea. Además es una red que te dice cómo organizar y cómo secuenciar el contenido. Y esta práctica junto con esta, el recuerdo espaciado y las prácticas de evocación son una de las prácticas que tienen mayor tamaño del efecto en los aprendizajes de los estudiantes. Y lo voy a explicar muy rápido, ¿vale? Para que lo podamos ver. La curva naranja es la curva del aprendizaje, ¿vale? Veis que al principio de la unidad yo sé poco y a medida que avanza el aprendizaje yo sé más, ¿no? Evidentemente. ¿Qué ocurre con la curva del olvido? Que es al contrario. Cuanto menos sé, menos olvido. A medida que voy sabiendo más, olvido más. ¿Qué te dice este recuerdo espaciado? ¿Trabajáis con libro? Vale, pues vamos a imaginarnos que cada hueco que aparece aquí es una doble página de un libro. ¿Sí? Entonces, les vamos a dar la teoría, lo van a comprender, van a hacer una serie de ejercicios y cuando termina esa doble página le vamos a hacer una práctica evocativa. ¿Qué es una práctica evocativa? Una práctica que le exija al alumno cierto esfuerzo cognitivo, que tenga poca información de la que anclarse, de la que relacionarlo, ¿no? Son preguntas, suelen ser complejas, ¿vale? Vuelvo a dar otra doble página del libro y en esta práctica evocativa preguntaré cosas de esta microsecuencia y de esta anterior. ¿Qué voy a conseguir con esto? Mantener la información siempre en las memorias a corto y evocarlas de las memorias a largo plazo. Entonces, lo que no pasará es que el alumno recuerda mejor las partes finales de la unidad que las partes iniciales. Y si esto lo mezcláis con la estructura de los temas durante todo un curso, pues si lo veis en matemáticas esto se ve súper bien, ¿no? Los temas iniciales que tienen que ver con operatoria, descomposición de números naturales, se trabajan súper bien y cuando llegas al año siguiente al curso, ¿qué pasa con ellos? Se olvidan, ¿no? Por una cuestión de que no hay esa práctica espaciada ni esa práctica con esas prácticas evocativas, ¿vale? De esto habla esta red, con lo cual, como veis, son recursos didácticos que tienen mucho impacto y van a ayudar a todo nuestro alumnado. Si yo trabajo el recuerdo espaciado a un alumno que tiene un problema en el bucle fonológico, como por ejemplo es un disléxico, o a un alumno que tiene un problema en la memoria de trabajo o la organización-planificación, como son mis TDAH, por hablar de los dos grandes trastornos de neurodesarrollo más presentes en el aula, les hago un gran beneficio imaginar exponencialmente lo que les voy a ofrecer al resto de alumnos que no tienen esta dificultad, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Todo esto, ¿qué me va a permitir o qué propuesta me hace? Que yo pueda trabajar con un sinfín de secuencias didácticas, ni tan siquiera tenga por qué casarme con una. En función del objetivo de aprendizaje que yo quiera trabajar y en función de la circunstancia de mis alumnos, pues podré hacer un design thinking, podré hacer un paisaje, podré hacer un ABP, un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje basado en problemas, un aprendizaje servicio, las necesidades que tenga, ¿vale? Y eso a su vez me va a permitir a mí dotar de mayor cantidad de herramientas a mi práctica docente. Y entonces, como veis, podré aplicar en mi aula rutinas y destrezas de pensamiento, que ¿para qué área del DUA funcionan bien? ¿De qué color es el cerebro?
azulito, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la función ejecutiva. Fijaros, por ejemplo, las redes de implicación. Tendríamos la gamificación, los aprendizajes basados en juego, el uso de geolocalizaciones, todo lo que tiene que ver con redes de representación. Tengo la clase invertida, videotutoriales, visual thinking, realidad virtual. Tengo redes para trabajar la función ejecutiva, todo lo que tiene que ver con la programación y la robótica, el uso del trabajo por role-playing. Es decir, que nuestra didáctica se convierte como si fuera casi una navaja suiza, en el que todo nos vale en función de los objetivos que tenemos. No sé si habéis pasado por esto, pero que parece que si no trabajas con un modelo claro y no eres un purista, como que no estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y lo que ocurre es que puedes hacer una unidad de una manera y otra de otra en función de las necesidades. Y cuanto más varíes, va a ir en mejor, va a ir a favor de tus alumnos. ¿Vale? ¿Entendido el DUA? Pues vamos a abrir el melón de la evaluación formativa. ¿Vale? ¿Alguien de aquí le gusta Jorge Drexler? Algún tema, ¿no? Tiene algún temita, a mí me gusta bastante. Tiene una canción muy chula, que si queréis buscarla para luego escucharla, que se llama La trama y el desenlace. Y la canción viene a decir que te enamores de la trama más que del desenlace. Y yo creo que, a modo de metáfora, a mí me viene muy a la mente esto de la evaluación formativa. Durante mucho tiempo los profes solo nos hemos enamorado de los desenlaces y hemos olvidado lo bonito que es una buena trama. Me imagino que veríais Perdidos, ¿no?, la serie. Muchos, ¿no? Pues el final, pues fue lo que fue, ¿no? Pero hay la trama. Esos tiempos enganchados, tomando cubatas con tus amigos, hablando de qué ocurría con Kate, con Ryan, ¿no?, con Jack, ¿no? Eso era lo que te hacía a ti acicarte, ¿no? Pues de alguna manera los procesos educativos son igual, lo que te mantienen en vilo y con ganas son los procesos. Y el desenlace suele ser consecuencia de un buen proceso. Los alumnos que trabajan bien el proceso, lo natural es que tengan buenos resultados, suelen aprender, ¿o no? ¿Sí? Y además va a ocurrir una cosa, cuando yo a mi alumno le enseño a poner el foco en el proceso, le enseño también a que no vale hacer trampas. Porque todo el proceso importa. Cuando yo a mis alumnos les enseño que lo único que importa es la prueba final, le estoy diciendo de manera inconsciente que todo lo del medio no importa porque te puedes saltar lo que sea siempre que el resultado final sea el que yo espero. Y eso no mola. Es hacerte trampas al solitario tú como profe, porque luego le vas a exigir resiliencia, le vas a exigir perseverancia, le vas a exigir que trabaje duro, ¿no? Con lo cual, si quieres resiliencia y que trabaje duro las 3 semanas que tiene la unidad, no los 3 días antes del examen, ¿no? La importancia de todo este proceso. Y de esto habla la evaluación formativa, que así a modo de infografía parece como un cacao, ¿no? Por dónde la abordas, quién evalúa, cuándo evalúa, a través de qué herramientas, y encima llegó la fiebre de las rúbricas, todo el mundo creando rúbricas como locos, nadie sabría crear rúbricas, pero ¿qué es el indicador? Pero ¿y qué quiere decir 4 veces? Os pasó esto, ¿no? Crear las rúbricas, todo el mundo buscándolas por internet, menos mal que el INTEF se inventó unas cuantas y todos los copiamos, ¿no? Bueno, pues ahora, digamos que todo este proceso se ha sentado y está más organizado. Los profes tenemos más claro cómo poder trabajar esta evaluación formativa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender el concepto de evaluar, ¿vale? Evaluar es recoger datos, ¿no? Todo el mundo lo hacemos esto, ¿no? Recogemos datos, los analizamos, ¿no? Corrigiendo ahí en tu casa hasta las tantas la mayor parte de los días, y lo que te hace es tomar decisiones. Y aquí es donde la balanza va a cambiar. Tú puedes tomar decisiones. Y si las decisiones son de origen pedagógico, quieren orientar la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, hablaremos de la evaluación formativa y formadora. Y sin embargo, si tus decisiones van asociadas a calificar, a validar, a calificar y validar, hablaremos de una evaluación calificativa, de una evaluación sumativa. ¿Sí? ¿Lo veis? Y como veis, las dos forman parte del mismo engranaje. Para que el engranaje funcione se necesitan las dos. Para que yo pueda hacer una evaluación calificativa, tú me tienes que dar un gran feedback. ¿Hacéis deporte? Joder, ¿qué hacéis? Ni os gusta Jorge Drexler, ni habéis tomado café, ni hacéis deporte. Pues menos mal que tenéis 2 meses de vacaciones para llenar esto, ¿no me habéis currado todo el año? Sí. En el deporte, a mí me mola bastante.
aunque no me luce, pero me mola bastante. Entonces, cuando tú entrenas y tienes tu entrenador no te espera a darte feedback el día de la competición. Y cuando te pega la hostia te dice, ves, si es que ya te lo dije. Te dije que te tenías que haber esforzado más y no me escuchaste. ¿No? Sino que te orienta, tú haces un entrenamiento y te dice, muy bien, pero yo creo que deberías de cambiar esto, tienes que mantener esto porque está funcionando, y tú te vas ahí como un pollo ahí, ¿no? Mejoras tu alimentación, te cuidas, y al día siguiente el entreno, también tu entrenador te dice lo que tienes que hacer, te guía las pautas, entonces tú te enfrentas al entrenamiento con otra ímpetu, ¿no? Esto en el aula debería de ser igual. ¿El objetivo cuál es? ¿Que aprendas la probabilidad y la estadística? Guay, pues te voy a dar el feedback para que tú aprendas esto, porque vas a tener que hacer un estudio estadístico para buscar al niño o la niña más rápida de toda la primaria, te voy a dar toda la información y te voy a dar el feedback cuando haces una actividad, te voy a decir si va bien, si va mal, si tienes que cambiar, si tienes que mantener, algo que sirva. Y luego te la voy a calificar, pues mira, el proceso está muy bien, pero cariño, el resultado ha sido una mierda, ¿no? Se lo dices bien dado, ¿no? Y lo valoras. Yo, por ejemplo, doy clases en UNIR, llevo ya 3 años dando clases en el máster de neuropsicología, y es un máster, son alumnos ya mayores y en las evaluaciones que nos hacen lo que más valoran es el feedback cualitativo de la corrección de las actividades sobre el feedback cuantitativo. Es decir, les encanta recibir un 9, pero si tú el 9 lo acompañas de por qué es un 9, eso les ayuda un montón porque les va a permitir además una operación cognitiva súper importante que es generar transferencia y decir, si esto funciona aquí y lo he hecho bien, quizás si lo transfiero a este otro trabajo me va a ayudar a obtener mejores resultados. Así que hay que ver cómo exploramos este feedback de aquí. ¿Cómo lo voy a poder hacer? ¿Y cómo voy a conseguir tener una buena evaluación formativa? Tener en claro, lo primero, estos criterios de evaluación. El criterio de evaluación es como mi guía espiritual de mi ley educativa, ¿vale? Porque el criterio de evaluación me va a decir qué es lo que espero que aprendan, me va a acompañar de unos indicadores de logro, me va a permitir graduar el rendimiento, me va a permitir poder observarlos, medirlos, verlos, me va a permitir medirlo y me va a permitir evaluarlo, ¿vale? Más sencillito, voy a ver que todos mis criterios de evaluación están estructurados de la siguiente manera. Tienen un verbo, ¿no? Identificar, relacionar, ¿los veis así escritos? ¿Qué me va a permitir el verbo? Encontrar el último nivel cognoscitivo al que tienen que llegar los alumnos, ¿sí? ¿Lo veis o no? El verbo me va a decir cuánto de competencial es o no. No es lo mismo identificar que representar. No es lo mismo representar que hipotetizar, ¿sí? Eso me va a dar un andamiaje de cómo voy a trabajarlo. Me va a ir acompañado además de un contenido. ¿Qué es lo que voy a tener que dar? Y aquí es donde viene lo guapo, me acompaña de un contexto, me dice dónde tengo que darlo, no me tengo que inventar todas las cosas. Ya estos indicadores me van a permitir tener un montón de información, ¿vale? Bueno, y esto es una explicación del verbo, del contenido y del contexto, cómo está articulado, ¿vale? Vamos a verlo ahora en la práctica, ¿vale? Estos criterios de evaluación me van a permitir que los aprendizajes exijan diferentes naturalezas. Estos son los diferentes procesos cognitivos. Me va a orientar metodológicamente cómo puedo trabajar. Me va a ayudar a tener unas pruebas que me ayuden a evidenciar esos aprendizajes. Me va a permitir trabajar con un contexto y además me va a ayudar a que mi alumnado trabaje desde operaciones cognitivas de orden inferior hasta operaciones cognitivas de orden superior. En la práctica, en cristiano, no es lo mismo saber qué es una poesía que escribir una poesía. ¿Sí? Muchas veces hemos trabajado solo desde el nivel cognitivo de orden inferior. Rellenar huecos, relacionar, unir con flechas. Y esto está muy bien si quiero que mis alumnos aprendan el contenido. Pero si quiero que mis alumnos lo transfieran a una parte competencial, necesito dotar de otras estrategias, de otras experiencias. En la práctica diaria de un profe, yo cojo mi concreción curricular, ¿vale? Yo lo estoy haciendo esta mañana. Cojo mi criterio de evaluación. Ese criterio de evaluación tiene desgranado unos indicadores. Los indicadores van a ser como los puntos de verificación. Esto es lo que tiene tu suegra cuando va a tu casa, que empieza baño limpio, casa recogida, niños peinados, ¿no? Serían los indicadores de evaluación, ¿vale? Esos indicadores de evaluación, yo necesito evidencias para poder ver si se están cumpliendo o no. ¿Dónde los profes mostramos las evidencias de nuestros estudiantes? Las actividades,
¿no? Con lo cual tienen que hacer cosas para poder evaluarlas. Y esas actividades tienen otro engranaje que es el instrumento de evaluación. ¿A través de qué instrumento voy a poder evaluar la actividad? Por ejemplo, instrumentos de evaluación, 1, 2, 3, responda otra vez. Rúbricas. Escalas de valoración. Dianas de aprendizaje, que es una escala de valoración pero pintada de otra manera. ¿Sí? ¿Qué más? Una muy fácil de usar. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Listas de cotejo. ¿Qué más? Ya estaría, ¿no? Con estas 3 tiramos para todo. Si tú quieres que tus alumnos se evalúen de una manera rápida, ¿cuál de las 3 utilizas? Lista de cotejo, ¿no? Para corregirte un cuaderno, lista de cotejo. No vas a estar con una rúbrica, que no hay Dios que la entienda, media hora para leerla y hay que corregirse el cuaderno, cariño, que hay que empezar la clase, ¿no? Si quiero evaluar una tarea, un producto final que es complejo, ¿qué utilizo? Una rúbrica, porque ahí sí que tengo que evaluar al detalle. Si es una actividad de a ver cómo ha sido esta poesía, pues bueno, esta métrica lo tiene, ¿qué utilizaría? Una escala de valoración o algo que me diga, que me dé más un calorcito de cuánto más o cuánto menos está. Mi recomendación es que abordemos siempre esas 3 herramientas de evaluación. Listas de cotejo, escalas de valoración y rúbricas. Y quizás también, por supuesto, pruebas escritas, ¿vale? Que es otra manera de poder evaluarlo. ¿Cómo quedaría esto? Dice, produce textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo. Descriptores, narraciones, exposiciones de instrucciones, respetando su estructura. Lo vamos a hacer a través de la actividad, una exposición oral de una receta de cocina. Y lo vamos a evaluar a través de una rúbrica. Este juego es el que tenemos que estar haciendo los profes todo el rato. Ver cuál de las actividades que hemos planteado van a ser evaluables y qué herramientas voy a elegir, porque todo lo que hacemos no es evaluable, porque eso no habría Dios que maneje toda esa información, ¿vale? Así que instrumentos de evaluación, ya hemos hablado de ellos, ¿vale? Las transiciones. Así también descanso, no está mal. Venga, pues vamos a hacer ahora un resumen como más visual de esta parte de la evaluación. Puedo evaluar conocimientos, ¿no? Puedo evaluar si lo sabe hacer o no, la parte competencial, y puedo evaluar el saber ser. Esto es importante, para que haya una parte competencial tiene que ser socialmente relevante, se tiene que traducir en algo. Puedo utilizar diferentes tipos de evaluación, puedo utilizar diferentes agentes de evaluación. Puedo hacer una autoevaluación en la que cuando termino una tarea identifico cuánto me ha costado, cuánto no, si me gusta la actividad o no. Puedo hacer una coevaluación, puedo coger el cuaderno de mi compañero y evaluarlo en función de la lista de cotejo que me ha preparado mi profe. Puedo hacer una heteroevaluación. El profe dictamina que hay que evaluar y lo evalúa. O podemos evaluar una evaluación 360 grados. También el alumnado evalúa la didáctica del profe, si se entera, si le gusta, si no, ¿vale? Y, bueno, las herramientas de evaluación. Hablando de digitalización, herramientas que funcionan muy bien. Si quiero hacer evaluación diagnóstica, por ejemplo, nubes de palabras con Mentimeter. Puedo hacer una evaluación diagnóstica poniendo un vídeo con Edpuzzle, que seguro que Rosa habla de ello, que ella es embajadora. ¿Ha puesto algún ejemplo a que sí? ¿Ha venido con el pelo suelto o con coleta? Suelto, ¿no? Es Rapunzel. Yo se lo digo un montón. O puedo utilizar un Padlet, ¿no? Un muro donde escriba todo lo que sé. Para la evaluación formativa puedo pedirles a mis estudiantes que hagan portfolios digitales. Y si no eres digital, pues no pasa nada, un sobrecito y metes los trabajitos. En mi cole, que tenemos menos tecnología que los picapiedra, pues lo que tenemos son, yo todo con sobres. Grupo, cuando terminéis la tarea, metéis todas las tareas en el sobre y el sobre tiene pegado una lista de cotejo para que esté todo lo que tiene que ir en lo que tienen que trabajar metido dentro, ¿vale? Tenéis aquí Siso, Google Site, bueno, diferentes herramientas, los formularios de Google que dan una información súper buena. Para las evaluaciones calificativas, o también nos valen de carácter formativo, todo lo que tiene que ver con los test online que dan una información brutal. Y además, si utilizáis estas herramientas, que me imagino que las conocéis casi todas, lo brutal que tienen estas herramientas es que una vez que tú evalúas, te generan un mapa de calor. ¿Sabéis lo que es un mapa de calor?
imagínate que el test tiene de la pregunta 1 a la 20. Pues te dice la 1, todos los que hay verdes, en la 2, todos los que hay verdes o rojos, y eso de manera visual te da para ponerlo en común con los estudiantes. Madre mía, cariño, ¿eh? La 5, nada más que hay rojos. ¿De qué iba la 5? Tipos de energía. Pues ya podemos repasarlo, ¿eh? ¿Vale? Así que todo el mundo se va a apuntar en el cuaderno, repasar tipos de energía y qué va a mirar sobre los tipos de energía. Tenéis 5 minutos. Eso es evaluación formativa. No requiere de nada y requiere que tú pones el foco en el alumno sobre lo que tiene que seguir mejorando, ¿vale? Y luego esto sería un modelo tipo de cómo puedo hacer una evaluación integral dentro de una unidad didáctica, ¿vale? Comienza la unidad, una evaluación diagnóstica. Lo que quiero hacer es un selfie de mis alumnos sobre cuál es el estado del conocimiento que tienen. ¿Cómo lo hago? Seguro hay muchas herramientas. Avanza la unidad y voy mezclando evaluación formativa y formadora y en un punto determinado tomo notas y las califico, porque me interesa, ¿no? Avanza la unidad, vuelvo a hacer una diagnóstica para ver aquello cómo va, si realmente se está cosechando como yo espero o no. Lo vuelvo a hacer evaluación formativa y formadora y al final, cuando me entregan esa tarea, ese producto final, lo evalúo y lo califico, ¿vale? ¿Cómo tendría que hacerlo? Tendría que asociar a cada una de esas actividades una herramienta y un porcentaje de la evaluación final siempre que quiera calificarlo. Esto no tiene nada, tiene tiempo para querer implementarlo, ¿vale? Situaciones y evaluación formativa, o sea, DUA y evaluación formativa más o menos. Pensar que tengo 1 hora y esto da para 16 cada cosa, ¿vale? Vamos a hablar ahora de las situaciones de aprendizaje. Esto quizás es de lo que más me mola en la actualidad, ¿vale? Las situaciones de aprendizaje, y ya lo han dicho algunos compañeros, tienen que ser estimulantes, significativas e integradoras. Por ejemplo, hay otra situación que marca la LOMLOE y es, ¿serías capaz de transformar tu patinete muscular en un patinete que se mueva con algún tipo de energía sostenible? Eso es una situación de aprendizaje que les plantan a los alumnos en el cole. ¿Os imagináis los alumnos construyendo en el cole patines que se puedan mover con electricidad o con placas solares? Sería la bomba, ¿no? Estamos fomentando un montón de competencias, además estamos trabajando DS, etc. Tienen que ser estimulantes, significativas e integradoras. Tienen que estar contextualizadas. Si están contextualizadas al entorno del centro, mejor. Esto es tanto el centro de Madrid, ¿no? Pues a lo mejor una situación podría ser cómo podemos reducir el ruido de Ponzano. Iba a decir de jueves a domingo, pero podría decir de lunes a domingo, ¿no? ¿Cómo puede hacerlo? Una situación, podrían trabajar sobre ello. Tiene que potenciar sus intereses y sus necesidades. Y esto es súper importante. Dice, potenciar intereses. Porque muchas veces los educadores se nos llena la boca de decir es que hay que partir de los intereses de los estudiantes. Y si a mí algo me gusta y no lo conozco, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Podremos generar situaciones para generar interés? ¿No? Porque a quién no le han leído un poema de alguien que a ti la poesía te da igual, te lo leen y dices, hostias, pues igual mola, ¿no? Habrá que generar necesidades, no solo partir de ellas, sino también generarlas. Tiene que partir de un reto o un problema que movilice aprendizajes tanto individuales como colectivos, ¿vale? Ya hoy sabemos que el cerebro es un órgano social, con lo cual no tiene ningún sentido que aprenda de manera individual, debe de aprender en consonancia con otros. ¿O alguien de aquí cuando sale a las vacaciones de verano va a ir al chiringuito a tomar cerveza solo? Quedas con alguien, te llamas, ¿no? Sí, disfrutas de la noche, del fresquito, igual lo haces solo, pero bueno, míratelo, ¿eh? ¿Vale? Tienen que intentar resolver problemas de la vida diaria. Es decir, que partan de los contextos, ya hemos hablado de los contextos más cercanos, hemos hablado, bueno, ya os he puesto algunas situaciones. Y esta es una de las partes que a mí más me gusta que promueven las situaciones de aprendizaje y dice que debe de favorecer un enfoque crítico y reflexivo. Mirar con otra mirada en la que no solo se encaje lo que habitualmente estamos a favor de mirar. Dice que tiene que ser sostenible, tiene que favorecer la convivencia y tiene que favorecer la no exclusión. Esto, yo creo que son valores universales democráticos que trabajados en el aula hacen de la educación, pues oye, una cosa mejor, ¿no? Una transformación social mejor. Y esto, muchos centros educativos de diferentes titularidades, de diferentes órdenes, trabajamos y empujamos para valores y principios comunes, que si empujamos hacia este tipo de situaciones, seguramente nuestros estudiantes pues apretarán hacia un mundo del presente y del futuro mejor.
¿vale? ¿Cómo puedo trabajar las situaciones de aprendizaje? Mi modelo, hay muchos, el que yo traigo aquí para compartir con vosotros, son las unidades didácticas inclusivas. Integradas inclusivas. ¿Esto lo habéis oído hablar? Las UDIs, ¿vale? ¿De qué parte este modelo? Uno, parte de trabajar la evaluación formativa. Check verde, lo tenemos, ¿no? Parte de trabajar e integrar el DUA, lo tenemos. Parte de trabajar el modelo ecológico de Doi, la taxonomía de Bloom, etcétera, de secuenciar cognitivamente diferentes aprendizajes, lo tenemos. Parte de hacer una buena concreción curricular, lo tenemos, o lo queremos tener. Y lo que hace es que en su versión de la transposición didáctica, es decir, coge los elementos curriculares y dice cómo quiere trabajarlos, ¿vale? Lo que utiliza es una fusión de ejercicios, actividad y tarea, ¿vale? Básicamente es un cambio terminológico. Ay, se va a pasar. Vale. ¿Qué es eso del ejercicio y la actividad y la tarea? Habla de que es una unidad didáctica integrada porque todos los aprendizajes los integra en una tarea, ¿vale? Eso es... ¿Habéis leído Harry Potter? ¿Quién no ha visto las pelis? Harry Potter sería como una mega unidad didáctica, ¿vale? En el que Harry tiene que ir afrontando algunos ejercicios, ¿vale? ¿Qué son los ejercicios para nuestros estudiantes? Los que tienen poca significatividad, suelen ser de respuesta única, todos los estudiantes contestan lo mismo, pero te preparan para enfrentarte a las actividades, ¿no? Es decir, yo te doy la varita de Sauco, ¿no? Porque luego te tienes que enfrentar a la actividad que es matar al troll con Mirter la Llorona en el baño, ¿no? ¿Qué son las actividades? Tienen relación con los criterios de evaluación, son más competenciales, tienen respuesta más abierta y el conjunto de todas estas actividades me permite, en las reliquias de la muerte, enfrentarme al impronunciable, ¿no? ¿Qué es la tarea? Socialmente relevante, responde al qué y al para qué. Es lo que el alumno tiene que hacer con todos esos aprendizajes, lo que hablábamos dentro de nuestra situación de aprendizaje. Esto nos va a permitir trabajar con diferentes niveles de procesamiento de la información, con diferentes niveles cognoscitivos. Esto es otra taxonomía diferente a la taxonomía de Bloom, que es como la más usada, pero es igual, ¿vale? Otra taxonomía que lo mezcla de manera diferente. En la práctica, ¿cómo se ve esto? Estáis ahí como cuando veíamos el Canal Plus en los 90. Cada bloque de aquí es la doble página de tu libro, ¿vale? Una doble página, una doble página, una doble página, una doble página. Cuando tú completas todo eso, resuelves la tarea competencial, ¿sí? ¿Cómo lo diseño? ¿O qué fases tienen estas unidades? Y aquí es donde sí que voy a meter un poquito de neuro, ¿vale? Una primera parte, la unidad siempre comienza con una fase motivacional, un disparo motivacional para vincularlos con el aprendizaje, ¿vale? Normalmente se suele presentar la tarea, suele hacer una activación de conocimientos previos sobre lo que tienen que hacer y a partir de ahí entramos a la segunda fase, que es la planificación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué fases tengo que hacer para resolver la tarea que le he planteado? Hay una serie de fases de desarrollo, una síntesis donde yo reflexiono sobre lo que he aprendido y los procesos que he llevado a cabo y una evaluación final sobre la tarea que he desempeñado, ¿vale? Para que lo veáis temporalizado. ¿Cómo se vería esto? Motivación, una sesión, así aproximadamente, de planificación, otra sesión, y a partir de ahí me meto en las fases de desarrollo, tantas sesiones como necesite. Desarrollo las partes de desarrollo, perdón por la redundancia, hago una síntesis y por último una evaluación que concluye en la presentación de una tarea. Esto, metodológicamente, es la antesala del trabajo por proyectos, de integrar tareas para después esas tareas integradas se conviertan en proyectos en algún momento, quizás multidisciplinares o no, ¿vale? Y con todo esto de generar situaciones, de trabajar el DUA, de trabajar la evaluación formativa,
llegamos al gran reto que nos presenta la LOMLOE, a la personalización, a la intención de personalizar. Hasta ahora no hablábamos de personalizar, hablábamos de individualizar. Individualizar, sinceramente, es un baladí. No se puede hacer una clase con una actividad para cada alumno, pero sí podemos intentar ajustar de la mejor manera posible esta personalización, si conseguimos y asumimos que ejercer la pedagogía es algo complejo, que tenemos cerebros singulares, que cada alumno aprende a un ritmo, de una manera diferente, con lo cual podemos tender a esta personalización en el aula. Como yo he explorado durante este curso, y esto ya es opinión personal, aquí es donde ya viene mi fantasía última, esta personalización, el trabajo a través de estaciones de aprendizaje. ¿Qué vendría a ser una estación? Un contexto creado ex professo para que los estudiantes pasen por una cantidad de estaciones que son de carácter obligatoria, otras voluntarias y otras lúdicas, con la intención de que cada uno trabaje a ritmos diferentes, ¿sí?, y llegue a niveles competenciales también diferentes. ¿Cómo se traduce esto? Los estudiantes, cuando comienzan las estaciones, tienen una hoja de ruta. Esto es como hacia dónde vamos, ¿vale? Tienen una estación cero, donde les vamos a proporcionar los materiales, les vamos a proporcionar las instrucciones, las hojas de autocorrección para que se puedan autocorregir, y a partir de ahí montamos una cantidad de estaciones. Como veis, hay unas estaciones que ponen un stop, ¿verdad? Esas estaciones van a ser obligatorias que todos los estudiantes pasen por ellas, porque estarán ligadas con los criterios de evaluación. Y puede ser que algunos alumnos no salgan de las obligatorias. Perfecto, nos interesa. Pero puede ser otros que vayan muy rápido y necesiten tener otro ecosistema diferente. Con lo cual les vamos a brindar estaciones de carácter voluntario. Y puede ser que tengamos un día malo, un día que no nos apetece trabajar mucho y necesitamos también estaciones lúdicas para acercarnos al contenido de una manera más lúdica, más jugada, ¿vale? Que serían esas otras estaciones. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de esos póster que os puse antes, de cómo secuenciamos estas estaciones y los elementos que tienen las estaciones. Una hoja de instrucciones donde le explicamos lo que tienen que hacer, le explicitamos el objetivo, el resultado esperado de aprendizaje vinculado a esos criterios de evaluación de los que hablábamos al principio y los promovemos. Esta es una estación lúdica, ¿vale? Y esta es un ticket de salida dentro de una estación, que sería como el nivel final de toda la secuencia de actividades que han hecho. Aquí creo que tienen que relacionar las fuentes hidrográficas o los mares y el océano con comunidades autónomas, ¿vale? Un ticket de salida para verificar el aprendizaje. Como además hemos hablado que el cerebro es un órgano social y debemos de promover actividades conjuntas, les introducimos unas hojas de participación. Como diría Vygotsky, lo que yo quiero hacer es aumentar la zona de desarrollo próximo. Entonces, cada estudiante que pasa por cada estación indica si la estación ha pasado por ella o no. Y si yo entro a una estación y tengo algún tipo de duda, estoy obligado de preguntarle a mis compañeros antes que preguntarle al profesor. Esto es una oportunidad de aprendizaje, tanto para el que ha pasado por la estación como para el que ha salido. Y como quiero fomentar la metacognición, el aprender a aprender, esto que nos decía la ley, la parte también de la autoevaluación, tienen una hoja de salida con las actividades que han realizado, el grado de dificultad, si han necesitado ayuda o no, algún comentario que quieran dejar y para que tomen conciencia de la cantidad y del número de sesiones que tenemos. Es decir, que metodológicamente estamos ante una primavera de cambio, una primavera que nos va a ofrecer un montón de oportunidades si acogemos esta nueva ley con una mirada nueva, una mirada que nos va a permitir cambiar la cultura. Así que termino con otra historia. Empecé con la historia de Chinguetti y ahora voy a terminar con la historia del poder que para mí tienen las secuoyas, ¿vale? Así que aquí, como ya veo alguna cara que está pegando algún cabezazo, os voy a pedir que os levantéis, ¿vale? Y voy a cerrar con vosotros de pie. Y vosotras, ¿os podéis poner de pie? Y ahora os voy a hacer un pequeño test, una evaluación sobre secuoyas. Las secuoyas es fácil la evaluación. ¿Las secuoyas es un árbol alto o bajo? Así, ¿no? Tochísimo. ¿Las secuoyas tienen raíces profundas o poco profundas? Que levanten la mano los que dicen que muy profundas. Que levanten la mano los que dicen poco profundas. Los que no saben y no contestan porque no habéis levantado la mano. Pero es que hay que mojarse. Vale. Pues las tienen poco profundas. Qué movida, ¿no?
Un árbol tan tocho con una raíz poco profunda. Qué curioso, ¿no? ¿Y cómo pensáis que tienen sus raíces? ¿Muy extensas o poco extensas? Que levante la mano quien diga que tiene las raíces poco extensas. Que levante la mano quien diga que tiene las raíces muy extensas. Y los demás tenéis que votar A o B. Muy bien, pues curiosamente tienen las raíces poco extensas. Ah, joder. Y vuelvo otra vez la pregunta, ¿no? ¿Cómo un árbol tan alto, tan pesado, ¿no?, tiene raíces poco profundas y poco extensas? Pues lo vais a ver y lo vais a visibilizar gráficamente. Os voy a pedir, por favor, que os entrelacéis. Agarraros, sin que nadie se quede suelto. Puede ser con la mano, si sois rollo sardana también vale. Yo soy madrileño, pero soy de los que me mola. ¿Esas secuoyas qué os pasa? Así funciona el bosque de secuoyas. Lo que sustenta la secuoya es el poder que tienen el resto de secuoyas alrededor. Tenéis la suerte de liderar equipos directivos, de trabajar con personas, y es muy probable que durante todo el proceso de cambio, de transformación, de implementación de algo nuevo, alguna secuoya se nos caiga. ¿Y sabéis lo que hace el bosque de secuoyas para levantar a las secuoyas? Se estira y empuja y levanta la secuoya. Es decir, que también como equipos tenemos una obligación de, hablando de diversidad, cuando alguien de nuestro equipo se caiga, empujar para levantarnos, porque el bosque necesita todas las raíces, todas las secuoyas para poder seguir avanzando. Y termino con esta cita de Marina Garcés, que dice que aunque hemos estado hablando todo el rato de una ley educativa, al fin y al cabo, educar no es aplicar un programa. Educar es acoger la existencia, elaborar la conciencia y permitir a nuestros estudiantes que se disputen los futuros. Así que muchas gracias y feliz verano. A ver, Chema, muchas gracias. Pues la verdad es que vamos un poquito mal de tiempo. No sé si hay alguna pregunta rápida, pero ahora comenzábamos con talleres, así que bueno, solo agradecerte. Muchas gracias. Estas ideas, esta valoración sobre la LOMLOE y habernos dado la oportunidad de aprender, porque la verdad es que sí que hemos aprendido. Pues nada más. Pues muchas gracias. A ti. Buen verano.